esta pendiente, y el que presenta mayor viscosidad va a tardar más tiempo en desplazarse sobre esta superficie. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos ¿qué? Viscosidad. ¿Sí? Entonces, el agua tiene una cierta viscosidad, pero el aceite tiene una viscosidad mayor. ¿Sí? Entre mayor es la viscosidad, pues entonces mayor o más tiempo va a tardar esta gota en desplazarse de un punto a otro, mientras que esta otra va a tardar un menor tiempo. Bien, luego la capilaridad. La capilaridad se trata, o habla en este caso, de la propiedad que tienen los líquidos, ¿ya? De poder viajar a través de tubos capilares muy pequeños, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que cuando a por ejemplo, un trapo de cocina, una jerga, lo que ustedes quieran, sus propias ropas, ¿sí? Tenemos nosotros que si colocamos agua, echamos agua en la parte central, por ejemplo, de un cuerpo hecho con fibras, ¿sí? Lo que va a pasar es que esa agua se va a empezar a esparcir a través de todo la tela, ¿sí? La va a empezar a absorber. ¿Por qué? Porque viaja a través de esos tubos capilares. Si nosotros echáramos, por ejemplo, aquí una piedra, ¿sí? O una canica, pues la canica seguiría allí. A lo mejor se va a mover, lo que ustedes quieran, pero ¿verdad? En ningún momento va a viajar a través de las fibras de ese material, cosa que sí hace, en este caso, ¿verdad? Los líquidos. A eso se le llama capilaridad. Bueno, estas son entonces las principales propiedades, ¿verdad? Que tienen los líquidos, que lo hacen precisamente diferente de los sólidos y de los gases. Ahora, vamos a ver. De aquí, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? Bien, tenemos nosotros que los líquidos, cuando se encuentran dentro de un recipiente, no importa cuál sea su tamaño, ¿sí? Los líquidos, las moléculas de los líquidos, ejercen una presión. ¿Una presión sobre quién? Una presión sobre el fondo del recipiente que los contiene, llámenle cubeta, llámenle botella, llámenle como ustedes quieran, una alberca, ¿sí? Pero no nada más sobre el fondo, sino también sobre las paredes. Y esta fuerza que ejercen, o esta presión que ejercen los líquidos sobre el fondo y las paredes del recipiente que los contiene, es perpendicular a la superficie. Entonces, a esta presión, nosotros le damos el nombre de presión hidrostática, que es la presión que ejercen los líquidos sobre el fondo y las paredes del recipiente que los contiene. Entonces, los líquidos están ejerciendo una presión, ¿sí? Sobre el cuerpo que los está conteniendo. Esa presión se llama entonces presión hidrostática. Ahora, para que nosotros podamos entender un poquito mejor qué es la presión hidrostática, bueno, pues primero vamos a ver qué cosa es la presión. Y para esto tenemos entonces que la presión no es otra cosa más que la relación que existe entre una fuerza aplicada sobre una superficie. Matemáticamente, la presión, nosotros lo representamos con esta ecuación. La presión se indica por medio de una letra P mayúscula. P es igual a F sobre A, donde F es la fuerza aplicada y A es el área sobre la cual se aplica la presión. La fuerza, nosotros sabemos que la fuerza se da en newtons. El área o superficie la damos en metros cuadrados.
Y la presión, por lo tanto, la vamos a dar en Newton sobre metro cuadrado. A eso le llamamos nosotros presión. Entonces, aquí ya tenemos nosotros. Esta presión la ejercemos nosotros, por ejemplo, cuando estamos de pie, cuando caminamos, cuando nos sentamos sobre una silla, en la cama, en un sillón, donde ustedes quieran, ¿sí? Cuando nos recargamos, ¿sí? Cuando estamos nosotros escribiendo, ejercemos una fuerza sobre de una superficie. Entonces, estamos ejerciendo una presión. Aplicamos una fuerza sobre una determinada área. Esta área puede ser pequeña o puede ser grande. Ahora bien, vamos a ver. Si nosotros, por ejemplo, tenemos este cuerpo, ¿sí? Un prisma rectangular, y este cuerpo lo posamos sobre de una superficie, ¿sí? Tenemos nosotros que aquí se está ejerciendo una presión. Este material, este cuerpo, está ejerciendo una presión ¿sobre quién? Sobre esta superficie, pero no sobre toda la superficie, sino únicamente, ¿verdad?, sobre el área del cuerpo. Entonces aquí se está ejerciendo una presión, aquí. Ahora, si nosotros colocamos el objeto así, la presión que se ejerce, en este caso, es mayor. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene el mismo peso, es el mismo cuerpo, tiene su mismo peso, tiene su misma masa, o es la misma masa y peso, ¿sí? Pero el área o la superficie sobre la cual se está posando el cuerpo es menor. Por lo tanto, la presión es mayor. Si yo lo coloco ahora de esta otra forma, entonces tendré que aquí la presión es intermedia. Entonces aquí la presión es menor, aquí la presión es un poco mayor y aquí la presión es todavía mayor. ¿Sí? Ahora, no importa, dirán ustedes, pero ¿dónde está la fuerza? ¿Qué fuerza está ejerciendo? El peso del cuerpo. El peso es una fuerza. ¿Qué cosa es el peso? El peso no es otra cosa más que la fuerza con la cual cuerpos son atraídos o caen sobre la superficie terrestre. Entre mayor sea la masa del cuerpo, pues mayor es su peso. ¿Cómo calculamos el peso? Bueno, ustedes ya saben que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿el peso qué cosa es? Pues el peso es una fuerza. ¿Por qué? Porque el peso es igual a la masa, que son kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que son metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y esta unidad se llama Newton, que es la unidad de fuerza. Por eso dice, el peso es la fuerza con la cual los cuerpos son atraídos, ¿verdad?, o caen sobre la superficie terrestre. Entonces, entre mayor sea su masa, pues mayor es el peso. Entre menor sea la masa, pues menor es el peso. Ahora bien, vamos a ver. Entonces, la presión, decíamos, ¿verdad?, que la presión va a depender del área, pero también depende de la fuerza, ¿sí? Entonces, tenemos que la presión es directamente proporcional a la fuerza. Es decir, si aumenta la fuerza, aumenta la presión. Entonces, a este cuerpo tiene una fuerza por sí mismo, ¿sí? Tiene un peso. Pero si yo aplico una fuerza sobre él y empujo hacia abajo, la presión va a aumentar, aunque sea en la misma área, está aumentando. Pero si yo disminuyo la fuerza que se aplica sobre el cuerpo, entonces la presión disminuye. Pero el área y la presión son inversamente proporcionales. Entonces, aumenta el área, disminuye la presión. Disminuye el área, aumenta la presión. Entonces, matemáticamente, la presión es la relación que existe entre una fuerza o la fuerza aplicada, ¿verdad?, o una fuerza aplicada sobre un área. Bien,
Entonces, ya con esto, nosotros ya podemos trabajar lo que es la presión hidrostática. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo calculamos la presión hidrostática? Pero vamos, antes de ver cómo lo vamos a calcular, vamos a hacer algunas consideraciones. Bien, el líquido tiene un peso. Por ejemplo, si este recipiente está lleno de agua o hasta este nivel de agua, tiene un peso. El agua pesa. El agua tiene una masa. Pensemos que tenemos otro recipiente del mismo tamaño. Así, con mucha imaginación, estos dos son del mismo tamaño. Pero este tiene menos líquido. Entonces, esta cantidad de líquido ejerce mayor presión sobre este recipiente que este otro. Por tener menor cantidad de líquido, entonces la presión ejercida es menor. Bueno, ahora, veamos. Si nosotros, por ejemplo, imaginemos que esto es una alberca. Entonces tenemos aquí una alberca. Y aquí tenemos nosotros una cierta cantidad de líquido. Alguien se sumerge en la alberca hasta una determinada altura. De aquí, de donde se encuentra su cuerpo a la superficie del líquido, aquí tenemos nosotros una altura. Otra persona o esa misma persona se sumerge a una altura o a una profundidad mayor. Entonces ahora la distancia o la altura, la profundidad que hay de donde él se encuentra a la superficie libre de líquido es mayor. ¿Qué pasa cuando se hace esto? Nos sumergimos dentro de los líquidos. Entre más nos sumergimos, ¿verdad? Sentimos una fuerza que está oprimiendo nuestro cuerpo. Los oídos empiezan a tapar. Entonces, ¿por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que el líquido está ejerciendo una presión sobre nuestro cuerpo. Esa presión, ¿cómo se llama? Se llama presión hidrostática. Entre más nos sumergimos, entre mayor nos sumergimos, entonces la cantidad de líquido que hay sobre nuestro cuerpo es mayor. Entre menos nos sumergimos, la cantidad de líquido sobre nuestro cuerpo es menos. Dicho de otra manera, aquí estamos cargando menos líquido. Aquí estamos cargando mayor cantidad de líquido. Entonces el líquido está ejerciendo una presión. ¿Qué tipo de presión? Una presión hidrostática. Profe. ¿Qué pasó? Entonces, si más nos sumergimos, ¿es más presión? Es más Y presión. si nos sumergimos menos, ¿es menos presión, no? Es menos presión, exactamente. Ah, ok. Entonces, a lo mejor ustedes han visto alguna vez alguna película bélica, ¿sí? de guerra, donde los submarinos se sumergen mucho. Y conforme se van sumergiendo, ¿vea? Bueno, la película nos la plantea de que empieza a crujir el submarino. Eso no es mentira, eso es realidad. ¿Por qué? Porque entre más se sumerge el submarino, entonces la presión que hay sobre de él es mayor. Imagínense que el submarino está sumergido a 10 metros de profundidad. Arriba de él hay agua. ¿Qué cantidad? Pues la que dependiendo del tamaño del submarino, pero una cantidad de agua que se encuentra exactamente arriba de él, y entonces esta agua está ejerciendo una fuerza. Hagan de cuenta, ¿no? Que este es el submarino, ¿no? Entonces va bajando, la cantidad de agua que hay arriba es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, de tal forma, ¿verdad? Que ese cuerpo está siendo oprimido. Es como si nosotros, como si el agua lo estuviera aplastando. Bueno, entonces,
Aquí hay una presión hidrostática. Ahora, ustedes me dirán, pero no que nada más sobre el recipiente. Bueno, teóricamente sobre el recipiente, pero si nosotros estamos aquí adentro, pues también sobre nosotros o sobre lo que se encuentre dentro del líquido. Entonces la presión o la fuerza pues, baja. Y si se encuentra el cuerpo, pues entonces se está ejerciendo una fuerza sobre él. Si aquí no está el cuerpo, entonces esa fuerza se va directamente sobre el fondo del recipiente. ¿Sí? ¿Cuál es esa fuerza? Pues el peso de todo este líquido que se encuentra sobre él. A eso le llamamos nosotros presión hidrostática. ¿Cómo calculamos la presión hidrostática? Vamos a ver. La presión hidrostática la podemos calcular si conocemos nosotros la densidad o si conocemos el peso específico. Entonces tenemos dos ecuaciones para ella. Una, la presión hidrostática la representamos con una letra P mayúscula de presión y una H de hidrostática, no de altura, sino hidrostática. Aquí nos estamos refiriendo no nada más al agua, a cualquier líquido, el que sea. ¿Sí? Esta es una característica de los líquidos. Entonces, la presión hidrostática, ¿verdad?, es igual al peso específico del líquido por la altura. Luego, también lo podemos calcular de la siguiente forma. La presión hidrostática es igual. Si no conocemos el peso específico, pero conocemos la densidad, entonces es igual a la densidad. ¿Densidad de quién? A la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, así es como nosotros podemos calcular o determinar la presión hidrostática. Vamos a hacer un ejemplo así muy rapidísimo para que quede claro esto. Vamos a pensar o vamos a calcular cuál será la presión hidrostática de este buzo, el cual se encuentra a 2 metros de profundidad. Esta es una alberca, por lo tanto tenemos agua. Luego, otro buzo que se encuentra, vamos a pensar, ¿no?, a 10 metros de altura. Entonces, de aquí a aquí, tenemos nosotros 10 metros. Altura igual a 10 metros.